Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, amados. Otra vez aquí con ustedes, José, para ver el capítulo 15 y el capítulo 16 del estudio de Apocalipsis del doctor Stephen Jones, poniendo fin a este sexto libro. Y bueno, pues esperemos que les ayude. Muy atentos, porque el capítulo de ayer y estos dos de hoy nos hablan directamente de los acontecimientos que estamos viviendo, que nos rodean, algunos que han pasado hace muy poco tiempo, y vemos cómo el Apocalipsis está entroncado proféticamente con los tiempos kairos que nos ha tocado vivir. El tiempo kairos es el tiempo o la sazón propicia, que el tiempo oportuno, el tiempo en que nos toca vivir, en una palabra. Así que atentos, y espero que el Señor les dé revelación y entendimiento. Empezamos, capítulo 15, transferir el pagaré de la deuda. Después de la revelación de las 7 copas de vino y agua y su conexión con las 7 libaciones en la fiesta de tabernáculos, podemos estar seguros de que Babilonia ciertamente caerá. En cuanto al momento de esto, lo único que podemos decir con certeza es que la ciudad caerá algún tiempo después de que se termine el contrato de Dios con las bestias. Bueno, saben que Apocalipsis habla de las 7 copas, y eso está relacionado con las 7 libaciones de agua y vino que se derramaban en la fiesta de los tabernáculos, una cada día de los 7 días de tabernáculos. Y bueno, la ciudad va a caer en algún momento después de que se termine el contrato de Dios con las bestias. Es decir, el Señor les dio un tiempo establecido, se termina, pero después les da un tiempo como de arrepentimiento y de transición para que ellos evacúen, pero tal como está profetizado, pues no lo van a hacer, y entonces pues el juicio caerá, bueno, ya viene cayendo, pero cae definitivamente. Este contrato fue profetizado en las leyes de la tribulación de Levítico 26 como 7 tiempos o 7 veces, que Daniel interpreta como un periodo de tiempo distinto y que Juan interpreta como una serie de ciclos de 360 años. Como he escrito anteriormente, 7 tiempos son 2520 años. 7 tiempos son 2520 años, y entonces las bestias tuvieron un gobierno real desde el 607 al 604 a.C. hasta el 2014-2017. Y desde 2017, como hemos dicho otras veces, al 2024 es esos 7 últimos años finales en que Babilonia es juzgada y es derribada definitivamente. Así que atentos, porque estamos en el 2022, saben que han ocurrido cosas fuertes el año 2021 con la pandemia y lo que ha venido detrás. Después el 2022 lo estamos viendo, y ahora se está presagiando un otoño muy caliente, un 2023 más caliente todavía, y en el 2024, que será probablemente el año del derrumbe definitivo de Misterio Babilonia, del globalismo. Esta fecha tiene en cuenta el siglo en que Jerusalén fue independiente y liberada del gobierno de las bestias desde el 163 al 63 a.C., con la rebelión de los macabeos. Fuimos guiados a derramar las 7 copas de agua y vino desde octubre de 2000 hasta octubre de 2006, y la copa final se arrojó al aire en Babylon, New York, con el pronunciamiento "hecho está". Entonces supimos
que comenzaríamos a ver un colapso económico dentro del año siguiente, y eso fue lo que sucedió. La crisis de las hipotecas de alto riesgo de mediados de 2007 fue seguida por la crisis bancaria más grave de septiembre de 2008. Bueno, esto es básicamente lo que veíamos ayer. Aunque muchos afirmaron que la crisis había terminado en unos pocos meses, comprendimos que el problema subyacente de los derivados nunca se resolvió. De hecho, este problema del juego solo aumentó, dejando a la economía mundial más vulnerable que nunca. Sin embargo, con las enormes cantidades de dinero inyectadas en los bancos a través de rescates y la flexibilización cuantitativa, que ya saben que no es otra cosa más que imprimir dinero de la nada, el problema quedó enmascarado por un aumento manipulado del mercado de valores a nivel récord. La impresión de dinero es un impuesto encubierto, porque lo que hace, al no aumentarse los bienes, simplemente el dinero de circulación, todo el dinero de circulación, al haber más dinero, pues baja de valor y por lo tanto suben los precios. Al final resultó que la crisis de 2008 fue solo un presagio de un colapso mayor por venir. Sirvió como una llamada de atención para detener o limitar los derivados, pero esta advertencia no fue escuchada. El mundo ahora está preparado para un colapso final de Babilonia. Los derivados, por si alguno no sabe, la ligera idea que yo tengo es que pues estos lo que hacían es coger varias hipotecas de particulares mezcladas con otro, hacían como una especie de paquete y eso lo vendían a un precio, pero que a su vez después se revendía y entonces había derivados de derivados de derivados y así era como una bola de nieve, ¿no? Y además eran hipotecas basuras porque muchas de las hipotecas que iban empaquetadas de esa forma pues eran incobrables. Dos patrones bíblicos. Hay dos patrones bíblicos que parecen ser patrones contradictorios para la caída de Babilonia. El primero es la caída real de Babilonia misma, la antigua ciudad, cuando la ciudad cayó intacta. Pocos murieron, ya que las tropas persas tomaron la ciudad después de que su mandato divino cumpliera 70 años completos del 607 al 537 a.C. Daniel 5:30 nos dice que aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Es la única baja que se registró en las escrituras. Ya sabes que parece ser que los sacerdotes babilónicos de Marduk, que era el principal dios Babilonia, se enojaron con el rey o con las autoridades porque habían puesto otros ídolos, otros dioses babilónicos a la misma altura o el mismo honor que tenía Marduk, y entonces ellos dejaron las puertas abiertas para que entrara precisamente Darío, y entraron y tomaron la ciudad pues sin, como diríamos, sin pegar un tiro, ¿no? El otro patrón es el de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Este patrón es importante porque los profetas comparan la futura liberación de Israel con el momento en que salieron de Egipto, Isaías 10:26 y 11:16. Es cierto hasta dónde debemos llevar este patrón, pero es incierto hasta dónde debemos llevar este patrón, pero sabemos que Dios endureció el corazón de Faraón para infligir 10 plagas sobre Egipto. Las 7 copas de vino se llaman plagas en Apocalipsis 15:8, en parte para conectarlas con lo que sucedió en Egipto. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿el colapso de Babilonia será relativamente no violento como la caída de Babilonia antigua o será destructivo como la caída de Egipto? Quizá la respuesta esté en observar cuánto tiempo permanecieron endurecidos los corazones de los líderes babilónicos. A partir de octubre de 2016 han pasado 10 años desde que se derramaron las 7 copas en Babilón, Nueva York. ¿Sugiere esto un tiempo de 10 plagas durante el cual se endurecieron los corazones de los hombres? Solo podemos velar y orar como nos aconsejó Jesús en Marcos 13:33 en la King James Version. Podemos decir con cierta certeza que el colapso de Babilón no pudo haber ocurrido antes de octubre de 2014. Bueno, aquí en realidad es Babilonia.
Bien, repetimos, podemos decir con cierta certeza que el colapso de Babilonia no pudo haber ocurrido antes de octubre de 2014, cuando el contrato de 7 tiempos comenzó a expirar. Además, la ciudad se le tenía que dar un año para redimirse, según la ley de la redención de Levítico 25, 29 al 31. Esto le dio a Babilonia, otra vez aquí Babilonia, hasta octubre de 2015 para pagar la deuda que tenía. Sin embargo, este tiempo también se extiende al menos hasta finales de octubre de 2017. Continuamos. La nota o pagaré de la deuda. Uno de los temas poco conocidos de la Escritura es el del pagaré, o el acta de deuda, ¿no? Pagaré. Por eso el Señor habla de que levantó el acta que nos era contraria, la clavó en la cruz y demás, como cuando uno en los tiempos antiguos redimía un pagaré. Todo pecado se cuenta como una deuda. Es por eso que perdónanos, es por eso que decimos, aquí falta algo, que decimos, perdónanos nuestros pecados, en Lucas 11, 4, perdón. Es por eso que decir, perdónanos nuestros pecados en Lucas 11:4 es el equivalente de perdónanos nuestras deudas en Mateo 6:12. Cuando un hombre pecaba contra su prójimo, se endeudaba con él y así quedaba bajo la ley, hasta que se pagara la restitución total. Cuando se pagó la restitución y la ley ya no tenía interés en su caso, se decía que estaba bajo la gracia. Esto es importante, este concepto, porque nosotros pensamos que se ha eliminado la ley y que la ley fue quitada. No, la ley nunca ha sido quitada. Un delincuente, cuando sale de pagar su deuda en la cárcel o que salía redimido, pues ya no estaba bajo la ley, estaba bajo la gracia, pero eso no quería decir que la ley se hubiera quitado. Así pasa entonces en nuestros días. No debemos confundir estar bajo la gracia con que la ley fue quitada. Ojito con ese dato. Si un ladrón le robaba a su prójimo, normalmente se le exigía pagar el doble por restitución. Éxodo 22:4. Si no tenía suficientes bienes para pagar, entonces debía ser vendido por su robo. Éxodo 22:3. Luego el tribunal encontraría un comprador que pudiera redimir, es decir, asumir la responsabilidad total de la deuda en su lugar, al ladrón, o sea, sustituir al ladrón. El comprador también asumiría la responsabilidad de pagar la deuda y a cambio se le daría un esclavo por un periodo de tiempo específico. El juez era responsable de determinar el tiempo de esclavitud del pecador según el valor de su trabajo y el monto de la deuda en que había incurrido. En el momento en que su esclavo era puesto en libertad, la deuda total tenía que ser pagada. De lo contrario, el propietario del esclavo sería responsable de la deuda. Después de todo, había disfrutado de los servicios de su esclavo y fácilmente debería haber ganado suficiente dinero para pagar la deuda. En el gran cuadro profético, Israel pecó contra Dios al violar el pacto por el cual habían acordado ser obedientes a la voz de Dios, en Éxodo 19:8. ¿Sabe? Cuando dijeron todo lo que ella había dicho haremos. Pero luego no tardaron en fallar, ¿verdad? Entonces Dios los vendió en manos del rey de Mesopotamia por 8 años, Jueces 3:8. Cuando Israel pecaba, Dios los vendía en manos de otra nación extranjera. El rey de Mesopotamia entonces se convirtió en el redentor de Israel, asumiendo la responsabilidad de pagar la nota deuda de la deuda de Israel en un periodo de 8 años. Por supuesto, este rey pagano no sabía nada de la ley divina y ciertamente no tenía intención de pagar la deuda de Israel, pero él, no Israel, era el responsable de la deuda. Esta fue la misericordia de Dios sobre Israel. Mayordomos de la viña. ¿Cuál era esa nota de la deuda? En términos bíblicos eran los frutos del reino, producir los frutos del reino, producir personas que tienen el fruto del Espíritu Santo. Por mano de Josué, Dios plantó una viña en la tierra de Canaán, Isaías 5,
1 y 7. Puso su viña en manos de mayordomos, eran los israelitas, contratándolos por pacto para producir los frutos del reino. Pero cuando llegó el momento de recibir su fruto, los mayordomos no pudieron producir ningún fruto que valiera la pena comer. Isaías 5:2. Jesús contó una parábola también en Mateo 21, 33 al 43, que se basó en la revelación de Isaías, aunque algo modificada. En esa historia los mayordomos mataron a los profetas y finalmente al mismo hijo para usurpar los frutos de la viña para ellos. El veredicto de Jesús se da en Mateo 21, 43. Que no le engañen cuando dicen que no, que los judíos no mataron ahí eso, fueron los judíos los que lo crucificaron. El veredicto de Jesús se da en Mateo 21, 43. Y sabiendo quién era, o sea, ellos sabían muy claro quién era Jesús, sabían que era el heredero. Por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca el fruto de él. Dios siempre ha sido un agricultor o labrador, Juan 15:1 y Santiago 5:7, que ha tenido la intención de producir el fruto del Espíritu en la tierra. La deuda, entonces, no se paga hasta que alguien sea capaz de tomar el pagaré de la deuda y saldarlo, pagarlo. Jesús vino a hacer eso mismo y está levantando un cuerpo de vencedores que son como Él. Este es el cuerpo del hombre de la nueva creación, un hombre corporativo, que es el único que puede hacer la obra de redimir la tierra, es decir, de producir el fruto del Espíritu. Y esto lo vamos a ver ahora cuando los vencedores sean soltados. Esto va a ser en paralelo cuando comience el último gran avivamiento a la caída de Babilonia, y pues ellos serán los portadores del fuego que hará que nación tras nación caigan bajo el dominio de Jesucristo y sus santos, hasta que la gloria de Dios llene toda la tierra, todas las naciones, como las aguas cubren el mar. Eso es lo profetizado. Las leyes del cautiverio y la tribulación. Mientras estuvo en la tierra de Canaán, Israel pecó continuamente y Dios a menudo los vendía, entre comillas, en manos de naciones extranjeras como prescribía la ley. Jueces 3:8, 4:2, 10:7. Cada vez esas naciones se hicieron legalmente responsables de producir el fruto del Espíritu, aunque eso era imposible porque esas naciones no eran más capaces de hacerlo que Israel. Por lo tanto, al final de cada cautiverio esas naciones quedaban bajo el juicio divino. Al final Israel y Judá fueron vendidas en manos de una sucesión de imperios bestias por un periodo de 7 tiempos o veces que finalmente comenzó a terminar en 2014. Este tiempo extremadamente largo de esclavitud nos dice que el pecado de Israel se había acumulado en una deuda muy grande. Esas naciones bestiales o imperios bestiales estuvieron muy felices de recibir esclavos, pero ahora, al final de la era, deben rendir cuentas por el pagaré de la deuda impagada. Desde el 2014 al 2015 recibieron el año de gracia obligatoria. Bueno, esto es claro, si yo soy el que ha impagado la deuda y entonces yo paso como esclavo de otra nación, ahora yo le pertenezco a ella, luego esa nación se hace responsable de pagar mi deuda en mi lugar, lo sepa o no lo sepa, pero así lo hace Dios. Desde 2014 a 2015 recibieron el año de gracia obligatorio en el que producir el fruto del Espíritu y establecer el reino bajo Jesucristo. Ellas fallaron en hacerlo. Entonces, después de 2015, estas naciones bestiales enfrentarán el juicio divino. Aquellos que no conocen las leyes de restitución, deuda y esclavitud del Antiguo Testamento ven solo muerte y destrucción en el juicio de Dios. Este traductor de Google siempre traduce solo con acento y eso es incorrecto. Y destrucción en el juicio de Dios. Sin embargo, el hecho es que Dios está levantando vencedores que, cuando sean perfectos, podrán redimir el pagaré de la deuda de Babilonia y pagarlo produciendo los frutos del reino. Esta es la nación que produce el fruto de ella, Mateo 21:43. El fruto de él.
más bien del reino. Estos son los mayordomos de la viña que darán al hijo los frutos que los mayordomos anteriores se habían negado a darle. Mateo 21, del 38 al 39. El único indicio de tiempo para esta transferencia se encuentra en el siguiente versículo de Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre quien cayere lo esparcirá como polvo. Esta es una referencia a la piedra que golpea los pies de la imagen babilónica y muele toda la imagen hasta convertirla en polvo o paja en Daniel 2:35. En otras palabras, a la nación de vencedores se le dará el reino cuando los 7 tiempos hayan expirado y el juicio divino caiga sobre Babilonia. Estamos viviendo en esos tiempos trascendentales hoy. Repetimos, en otras palabras, a la nación de vencedores se le dará el reino cuando los 7 tiempos hayan expirado y el juicio divino caiga sobre Babilonia. El reino no pasa a un anticristo. En Apocalipsis nunca vemos eso. Lo más que vemos es un dragón con 7 cabezas y 10 coronas. Es decir, ni siquiera hay coronas para tantas cabezas. En Apocalipsis no vemos nunca. En Daniel vemos que el reino pasa a los santos después de que la piedra golpea a Babilonia, la imagen, y eso es algo profético. Entonces, no esperemos eso, señores. Eso no es así. Ahora cae Babilonia, estamos asistiendo a su caída y lo que viene no es el reino del anticristo, sino el reino de los vencedores. El reino emergente del Señor que va a ir creciendo poco a poco nación tras nación. Estamos viviendo en esos tiempos trascendentales hoy. Creo que la transferencia de autoridad decretada por la Corte Divina ocurrió el 16 de octubre de 2014, octavo día de Tabernáculos. El año de gracia de Babilonia terminó en Tabernáculos de 2015 y ahora estamos esperando el juicio y el derramamiento del Espíritu Santo que cambiará la historia mundial. Por supuesto, no podemos perder de vista el hecho de que Dios ha levantado reyes del Oriente para juzgar a Babilonia hoy también. Los vencedores no tienen ese llamado. El llamado de los vencedores no es a juzgar a Babilonia, porque ni siquiera Daniel hizo nada para derrocar a Babilonia. Debemos permitir que los reyes verdugos de Dios hagan su trabajo, mientras que todos los aspirantes a vencedores deben concentrarse en hacer su trabajo de construir el reino y producir sus frutos. Y estos reyes del Oriente actuales saben, que lo hemos dicho ya muchas veces, son Rusia y China. Bien, avanzamos al capítulo 16, que se titula El próximo orden mundial del reino. Bien, como les decía, el que viene es el próximo orden mundial del reino, no el nuevo orden mundial babilónico en manos de un anticristo. Eso es un gran alivio para todos. El año 2016 es único porque se cumplen 70 años desde que se ratificó e implementó el acuerdo de Bretton Woods, 8 al 18 de marzo de 1946. Como ven, en este capítulo vamos a estudiar cosas que han ocurrido ahí después de la Segunda Guerra Mundial y demás. El acuerdo se redactó el 1 al 22 de julio de 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, pero las naciones tardaron en ratificarlo, por lo que no entró en vigor hasta 1946. Este acuerdo, basado en el dólar estadounidense y el patrón oro, se convirtió en una señal importante de la Babilonia económica moderna, por la cual el dólar estadounidense ha gobernado el mundo durante 70 años. De hecho, esto es lo que estableció lo que se llama el nuevo orden mundial. Ya no es nuevo y de hecho está siendo reemplazado por el próximo orden mundial, un sistema de transición traído a ustedes por los reyes del Oriente. Un sistema transitorio y después viene ese orden definitivo que va a ser el orden mundial del reino. Estos 70 años comenzaron entre 1944 y 1946 y ahora terminan entre el 2014 y 2016. El final de este ciclo de 70 años también coincide con el final de los 7 tiempos
del juicio divino, mucha coincidencia, ¿no? Cuando Dios quitó el mandato de dominio al rey de Judá y se lo dio a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Derrocar al dólar estadounidense. Durante muchos años ha habido descontento entre las naciones por la enorme ventaja que disfrutaba la economía estadounidense debido a su condición de moneda de reserva mundial. La guerra de Vietnam, a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, generó grandes déficits en el presupuesto de Estados Unidos, lo que resultó en una sobreimpresión de dólares estadounidenses en relación con sus tenencias de oro. Ahí es cuando empezaron a darle a la maquinita y crear dinero sin ningún apoyo real. Esto puso nerviosas a muchas naciones. En 1971, Francia envió un buque de guerra al puerto de Nueva York para recolectar 190 millones de dólares en oro en lugar de acumular más dólares estadounidenses. El presidente Nixon luego cerró la puerta a los reembolsos de oro el 15 de agosto de 1971, por lo que el dólar estadounidense ya no estaba respaldado por oro. La gente tuvo que conformarse con dólares de papel en lugar de oro. La fe en el dólar reemplazó a la sustancia o valor real, tangible como el oro, etc. En otras palabras, el acuerdo de Bretton Woods duró solo 25 años, desde 1946 hasta 1971. El acuerdo de Bretton Woods, que fue destruido por la guerra de Vietnam, el acuerdo de Bretton Woods fue destruido por la guerra de Vietnam. El dólar respaldado por oro fue luego reemplazado por el petrodólar en 1973 mediante un acuerdo con Arabia Saudita para que se vendiera todo el petróleo en dólares estadounidenses únicamente. Al obligar a las naciones importadoras de petróleo a usar dólares para pagar el petróleo, el dólar estadounidense siguió siendo la moneda de reserva mundial, lógico, porque todo el petróleo casi venía ahí de Arabia Saudita, que era el principal productor, y todos los demás países pues también lo vendían en dólares, y como el petróleo pues lo usa todo el mundo, pues siguió siendo moneda de reserva mundial. Han pasado otros 45 años, 2016, y en los últimos años el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado su dominio del dinero para imponer su voluntad, es decir, su hegemonía sobre otras naciones. Los que no cumplieron, no se sometieron, fueron invadidos o sancionados. Ha surgido mucho descontento debido a esto y la gente pues empezó a desconfiar de esa moneda de reserva. En 2000 y empezaron a pensar a ver cómo nos podemos escapar de esto, ¿no? En 2010, la determinación del gobierno estadounidense de mantener el control de su imperio hegemónico hizo que China decidiera establecer un orden mundial separado. Planearon una alternativa al Fondo Monetario Internacional, el sistema de pago SWIFT y el London Gold Exchange. Las sanciones de Estados Unidos a Rusia en 2014 llevaron a Rusia y a China a una sólida alianza para derrocar al dólar estadounidense como moneda mundial y empezaron a comprar oro, ¿verdad? El uso de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos hizo que los reyes de Oriente se levantaran contra Babilonia. Grietas en el muro de Babilonia. El levantamiento contra Babilonia comenzó a sentirse a final de 2014, justo cuando terminaban los 7 tiempos del ciclo profético. Casualidad, ¿verdad? El 22 de julio de 2014 cumplimos 70 años del acuerdo de Bretton Woods. La bolsa de oro de Shanghái se puso en marcha 2 meses después, el 18 de septiembre de 2014. La transferencia de autoridad de Babilonia a los santos del Altísimo entró en vigor el 8º día de Tabernáculos, el 16 de octubre de 2014. Una semana después, el 24 de octubre, China inauguró el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en iniciales el BAII. Estos desarrollos recientes ocurrieron 70 años después del acuerdo de Bretton Woods, de 1944 a 1946. Estas fechas de inicio sugieren que todo lo que comenzó en 2014
debe completarse en 2017. O debía completarse, por eso ya ha pasado. Uno de los cambios más importantes se produjo el 12 de marzo de 2015, cuando el Reino Unido anunció su decisión de unirse al Banco de Inversión en Infraestructura, el que hemos dicho antes, el BAII, de Asia, o también algunos lo escriben en inglés el AIIB, después de que el presidente Obama lo instara a boicotearlo. Es decir, el Reino Unido, aquí a su gran aliado Estados Unidos, le dijo que nanay cucas. Otras naciones siguieron el ejemplo del Reino Unido en cuestión de semanas, y cuando el AIIB abrió oficialmente el 26 de diciembre de 2015, su membresía fundadora era de hasta 30 naciones. El banco se lanzó por completo el 16 de enero de 2016. Para el momento de su lanzamiento, en 2016, su membresía había aumentado hemos dicho, de 30 y ¿cuántos eran? Oficialmente el 26 de diciembre. ¿Cuántos eran bancos habíamos dicho? No sé, 30 y pico, se había pasado ahora a 57 miembros, lo que representa el 62% de la economía mundial, y otros 27 esperaban ratificar su membresía para finales de 2016, y entonces las naciones miembros del AIIB representarán el 70% de la economía mundial, con lo que el SWIFT pues queda caput, ¿no? La decisión del Reino Unido de unirse al AIIB fue una ruptura sorprendente en la cohesión de la política babilónica. El Reino Unido esencialmente cambió de bando y se unió a los reyes del Oriente. Lo volvieron a hacer el 23 de junio de 2016, cuando el Reino Unido decidió abandonar Europa con el Brexit. Este fue el llamado Brexit. Todo lo que queda a partir de este escrito es que se unan a la alianza BRICS para que esto se complete. Babilonia se está cayendo a pedazos desde estos sucesos, ¿no? China también ha establecido un sistema de pago internacional llamado el CIPS, Sistema de Pago Internacional de China, que es una alternativa al sistema SWIFT, que está controlado por los principales banqueros babilónicos de Occidente. El sistema SWIFT canaliza todos los pagos internacionales a través de la Reserva Federal, lo que le otorga un enorme poder y le permite imponer sanciones económicas a cualquier nación que le plazca. Pero con el CIPS en funcionamiento, ahora existe un sistema de pago alternativo. El sistema CIPS quita así un arma enorme de las manos de Babilonia. Breve historia de las monedas del mundo. Estos cambios actuales están conduciendo a un momento verdaderamente histórico que cambiará el curso de la historia mundial. En los años 1400, primero el dinero de Portugal y luego el de España fueron aceptados internacionalmente como moneda mundial, pero cada uno cayó a su vez y fue reemplazado. Luego, en 1517, el final de la era de Tiatira y el comienzo de la de Sardis en las escrituras, el primer florín holandés fue aceptado internacionalmente como moneda mundial. Esto duró hasta que los británicos comenzaron a gobernar en los mares a finales de 1700, y el estatus de moneda mundial de la libra esterlina duró hasta la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de la libra esterlina comenzó en noviembre de 1914, tan pronto como se establecieron por completo los bancos de la Reserva Federal. Antes de eso, el oro fluía de Nueva York a Londres, pero en noviembre de 1914 el oro comenzó a fluir de Londres a Nueva York. Al revés, se cambiaron las tornas. Esto continuó durante 30 años hasta que el dólar estadounidense reemplazó oficialmente a la libra como moneda de reserva mundial. Con Londres, en gran parte destruida por la Segunda Guerra Mundial, la confianza en la libra se desplomó. Estados Unidos superó la Segunda Guerra Mundial sin ninguna pérdida de infraestructura y tenía con mucho la mayor cantidad de reservas de oro. Entonces, el acuerdo de Bretton Woods convirtió al dólar estadounidense en la nueva moneda de reserva en 1944-1946. Pueden ver el gráfico aquí en este enlace. Esto fue
hace 70 años. El momento del dominio del dólar estadounidense está llegando a su fin, ya que cada vez más naciones pierden la confianza en él y cambian su lealtad a la nueva canasta de monedas defendida por China y Rusia. De hecho, que sepan que precisamente, no sé si ayer mismo yo ponía en Telegram, en mi canal de Telegram, Graneros de José, por si lo quieren buscar, ahí ponía la noticia de que Rusia y China habían anunciado ya el nuevo sistema, la nueva moneda de reserva mundial, basada en una canasta de los países BRICS y respaldada por el oro. El Fondo Monetario Internacional se vio obligado a reconocer el renminbi, o el yuan, como quieran, de China, como una de las monedas mundiales el 30 de diciembre del 2015. Entra en vigor en octubre de 2016. Así es como Babilonia está siendo derribada por los reyes del Oriente. En lugar de declarar una guerra usando sus ejércitos, saben que sería muy destructivo para todos, han decidido derrocar al dólar estadounidense que fortalece la maquinaria militar estadounidense. Gracias al dólar, pues ya saben, el Deep State, el Estado Profundo, el imperio militar industrial o el complejo militar industrial, como se le llama, pues lo que hace es fabricar armas y vender armas a todo el mundo y crear guerras para poder vender las armas. Y eso es porque tienen debido al dólar. Pero si el dólar ya cae en desuso, pues ya no van a poder financiar todo eso. Nos acercamos pronto al reino donde, como decía el profeta, las espadas y los arados serán transformadas en rejas de arado, ¿no? Bien, los gobernantes ocultos babilónicos lo saben y es por eso que han instruido a los líderes del gobierno de los Estados Unidos a pinchar a todas las naciones en los ojos y avivar las llamas en todos los puntos calientes del mundo. Están tratando de desencadenar la Tercera Guerra Mundial en un vano intento de mantener el poder. Eso lo estamos viendo en la actualidad con el tema de Ucrania, lo hemos visto con Siria, lo estamos viendo de una forma tremenda. Las políticas económicas y financieras de China están diseñadas para elevarla a una posición de prestigio y poder en el siglo XXI sin una guerra destructiva. Es una política que sugiere el patrón de los medos y persas al derrocar a Babilonia sin destruir la ciudad, como hablábamos en el principio. Análisis de James Davison. James Davison es miembro fundador y director de la Unión Nacional de Contribuyentes. A fines de la década de 1980 todos se reían de él cuando predijo el colapso de la Unión Soviética, pero tenía razón. Ahora habla abiertamente sobre el reemplazo del dólar estadounidense dentro del próximo año 2016 a 2017. Él dice que China y Rusia tienen un plan de 4 pasos. 1. Ignorar el acuerdo de Bretton Woods y comenzar a operar en sus propias monedas en lugar del dólar estadounidense. Esto lo estamos viendo, como ven, en la actualidad por todas partes. Como Nixon, quizá con un poquito de retraso, pero por todas partes. Cada vez más naciones están comerciando en sus propias monedas. Ahora, por ejemplo, también Rusia y la India van a comenzar en sus propias monedas. En fin, lo estamos viendo continuamente. Como Nixon en 1971 ya había decidido ignorar Bretton Woods abandonando el patrón oro, pues Estados Unidos solo podía quejarse hipócritamente porque los demás estaban haciendo lo que ellos ya habían hecho. Crear 2.2 o paso número 2. Crear su propio Fondo Monetario Internacional, FMI. Lo hicieron al crear el AIIB en 2015. El 3, crear su propia moneda global, es decir, una canasta de monedas que incluya el yuan. 4. Vender dólares estadounidenses, bonos, y desencadenar el colapso del dólar estadounidense. Los dos primeros elementos de la lista se completaron en 2015. El tercero se completará en octubre de 2016 y esto despeja el camino para que colapse el propio dólar, estadounidense. Esto hará que el resto de las naciones pierdan la confianza en el dólar y entonces demandarán una nueva moneda mundial que está lista para ser implementada por el BAII o el BIIA, como ustedes quieran.
Por supuesto, siempre hay problemas y o soluciones imprevistas que pueden surgir al mismo tiempo, pero este es su análisis, basado en experiencias pasadas. Él dice que este colapso será 3 veces peor que el colapso de 1929, que trajo la famosa crisis del 29, porque en el 1929 el dólar estadounidense todavía estaba respaldado por oro y no era la moneda de reserva mundial. Hoy la estructura colapsada es mucho más grande. La estructura que va a ser colapsada, que será colapsada, es mucho más grande. Tratar de contemplar o planificar la eliminación de reservas de la gigantesca oferta de dólares estadounidense es difícil porque este evento es único en la historia. Veo estas cosas en términos bíblicos, dice el Dr. Jones, más que en términos puramente económicos. Para mí esto es importante porque es lo que está sucediendo justo cuando los 7 tiempos están expirando y Babilonia está cayendo. Al estudiar las Escrituras podemos ver cómo el nuevo orden mundial está cayendo y está siendo reemplazado por el próximo orden mundial. Lo que los líderes mundiales no ven es que incluso esto será solo una transición hacia el nuevo orden del reino. El derramamiento del Espíritu Santo tomará al mundo por sorpresa, pero aquellos que estén atentos ayudarán a facilitar este gran cambio. Y aquí termina el libro sexto, continuará en el libro séptimo, que va a estudiar los capítulos 17 a 19 de Apocalipsis, centrados en la caída en el juicio a Misterio Babilonia. Y que eso nos sitúa pues en los acontecimientos actuales de lleno una vez más. Así pues lo vamos a dejar aquí. Ya saben que mañana continuamos, que ya también no nos quedará mucho para terminar, con los folletos del Dr. Stephen Jones, que son ideales para nuevos creyentes y para no los nuevos creyentes porque sientan un poquito los conceptos fundamentales para que podamos entender el resto de los libros de Stephen Jones, de esta maravillosa revelación de la edad de tabernáculos que el Señor está liberando, principalmente, esa es mi opinión personal, a través del doctor de Stephen Jones, o el canal principal a nivel mundial. Que Dios les bendiga, como siempre ya saben, pórtense bien, sean buenos chicos y chicas, y mañana nos vemos, Dios mediante.